Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo videoanálisis que estamos realizando hoy jueves día 25 de febrero, cuando son las 11:58 horas de la mañana. En él vamos a dar un vistazo al compendio general de los índices principales, IBEX 35, DAX alemán, Dow Jones Industriales, S&P 500 y dos valores que bajo nuestro punto de vista podrían ofrecernos cierta probabilidad o cierta oportunidad de trading en el lado largo. Ni que decir tiene que ya, y debido a la caída que ha llevado el mercado en las últimas semanas y meses, no veríamos aconsejable el aumento de posiciones cortas o la apertura de nuevas posiciones cortas en el mercado, puesto que la caída que llevamos está siendo muy abrupta. En primer lugar vamos a dar un vistazo al IBEX 35, el cual ya tenemos aquí mismo en pantalla, que como veis se encuentra inmerso dentro de una directriz bajista, un canal bajista de corto y de medio plazo, con una consecución de máximos y mínimos relativos decrecientes desde que consiguió alcanzar la zona de los 10.477 puntos. A partir de ahí el deterioro experimentado por el selectivo español ha sido bastante duro, hasta alcanzar allá en el 11 de febrero de este ejercicio la zona de mínimos en niveles de 7.735 puntos. Como veis, la zona que esperábamos en 7.500 todavía no se ha dado, y a partir de ahí sí que hemos conseguido la formación de un mediano hueco alcista con origen en la zona de los 7.920, los máximos que se alcanzaron el día 12 de febrero, cuya continuidad, podríamos decir, ha sido pues una figura de continuidad alcista, una figura que se vio mermada en la jornada de ayer con la pérdida del IBEX 35 de más de un 3% en precios de cierre, cerrando en la zona prácticamente de mínimos en niveles de 8.013 puntos. Consiguió aguantar la zona de los 8.000, aunque sí que parte de este hueco que teníamos formado en la sesión, como decimos, del día 12 de febrero, ha sido en parte cerrado. Vamos a ver si es capaz el IBEX 35 de cerrar hoy por encima del 50% de la última gran vela roja, es decir, por encima de la zona de los 8.130 puntos, puesto que de esta forma anularíamos el posible envital bajista de los osos o de los bajistas pudieran hacer más daño al IBEX 35 y llevarlo al cierre de este hueco de continuidad alcista de momento. Si se perdiera el origen de este hueco en 7.920 puntos en precios de cierre, lo más lógico y probable es que fuéramos a buscar directamente la zona de los 7.500 puntos en primera instancia. A partir de ahí veríamos cuál es el comportamiento del selectivo español en esta zona de soporte, aunque es muy importante, como veis, que este hueco no se cierre o no consigamos un cierre por debajo de este origen de este hueco. Por encima del nivel de los 8.200 puntos reanudaríamos la tendencia alcista en un segundo impulso que pudiera llevarnos a buscar la zona de los 8.800 puntos en primera instancia y más probablemente la zona de los 9.000, 9.200, aunque en primer lugar pensamos, y bajo el escenario que tenemos planteado ahora mismo, esperaríamos un rebote hacia la zona de los 8.800 puntos. Hay que destacar que el DAX alemán se encuentra bastante débil, bastante flojo, y no está ayudando especialmente en la consecución de estos objetivos. Como repetimos, es vital cerrar por encima hoy de la zona de los 8.130 puntos, ya que de esta manera anularíamos el posible recrudecimiento de las aperturas de posiciones cortas. En este caso, y mañana en un cierre semanal, deberíamos ya alcanzar o superar la zona de los 8.200 puntos para iniciar una escalada de precios en busca de la zona de los 8.800. Como veis, índices estocástico y RSI en zonas de neutralidad, y MACD sí que lo tendríamos cruzado al alza. Como veis, el volumen de negociación después del hueco se ha reducido especialmente en los últimos días. Como veis, ni las subidas ni las caídas han sido apoyadas en gran medida por los inversores, que se mantienen un tanto escépticos en cuanto a la situación actual, que mantiene unas altas probabilidades de que podamos rebotar en busca de niveles por encima de los actuales, aunque el riesgo
Vista la vela que formamos en la jornada de ayer, pues el riesgo ha sido claramente aumentado, el riesgo de nuevas caídas ha sido claramente aumentado. Vamos en segundo lugar a dar un vistazo al DAX alemán, el cual ya tenemos aquí mismo en pantalla, que como veis se encuentra situado o canalizado dentro de un canal netamente bajista, con una consecución de máximos y mínimos relativos decrecientes en formación de varias ondas bajistas. Esta sería la primera, segunda, tercera onda bajista y vamos a ver si estaríamos ante una cuarta onda bajista, aunque el escenario quedaría un tanto modificado con la apertura del hueco que hablábamos antes en el IBEX 35 y que se repite también en el DAX alemán, en la zona de los 8.970 puntos, hueco que fue aperturado en la jornada del día 15 de febrero. A partir de ahí, como veis, el hueco fue de continuidad alcista y sigue siendo de continuidad alcista, aunque la peculiaridad que tenemos ahora mismo es que nos hemos topado con la primera de las resistencias importantes en niveles de 9.565 puntos, no ha conseguido ser superada en precios de cierres, lo cual nos hubiera llevado directamente a la zona de los 10.100 puntos, y sí que los bajistas han aprovechado para abrir posiciones cortas, perforando incluso la primera zona de soporte intermedio que teníamos situado en el nivel de los 9.300 puntos. Como veis, la fuerte vela bajista de ayer, con la pérdida del 2,64%, propició un cierre en la zona de los 9.167 puntos, aunque no por debajo del nivel de mínimos relativos anteriores, que sí que teníamos situado en la zona de los 9.079 puntos. Es vital también en este índice que no se cierre por debajo de la zona de arranque de este hueco alcista en 8.970 puntos, puesto que sí que de esta forma anularíamos cualquier posibilidad o envite alcista que nos llevara hacia niveles superiores. Es vital y necesario que podamos superar en la jornada de hoy el 50%, la enorme gran vela que marcamos en la jornada de ayer, por encima del nivel de los 9.280 puntos, algo que nos llevaría a buscar directamente la directriz bajista o la parte alta del canal en 9.460 puntos, que probablemente sea perforada y de nuevo testeado el nivel de resistencia en 9.565 puntos. Es este nivel un nivel muy claro y muy a tener en cuenta, puesto que si es superado, sí que podríamos acumular posiciones largas en varios de los activos, tanto del DAX alemán como del IBEX 35, y aprovechar cierto rebote alcista que pudiéramos tener de cara a próximas sesiones. Vamos a vigilar entonces la no pérdida de los mínimos del pasado día 16 de febrero y que este hueco alcista permanezca en todo caso abierto. La superación, como decimos, de 9.560 nos daría un objetivo hacia la zona de los 10.100 puntos. Un dato a tener en cuenta y que mantiene en contra del DAX alemán es la gran sobrecompra que mantiene en precios actuales. Por lo tanto, podríamos tener una o dos sesiones de consolidativas hacia el nivel de los 9.165, 9.180 puntos, que es exactamente pues, donde la zona que se encuentra cotizando en estos momentos, alrededor de la zona de los 9.200 puntos en el DAX. Por lo tanto, una situación algo ambigua, algo compleja y que necesitaría de su desarrollo posterior para saber si vamos a buscar niveles superiores o por el contrario venimos a buscar la zona de mínimos en 8.685 puntos. Uno de los índices que podría tener la clave de lo que pudiera ocurrir en próximos días es el SP500. En este caso, en lugar de analizar el Dow Jones Industriales, vamos a hacerlo esta vez en el SP500, ya que los niveles son mucho más claros que en el otro índice americano. En primer lugar, observamos un cierto deterioro bajista desde la zona de los 2.077 puntos en busca de una zona de posible suelo en niveles de 1.800 puntos. A partir de ahí hemos conseguido rebotar y formar un doble suelo en esta zona que hablábamos de 1.800 puntos. A partir de ahí hemos conseguido rebotar abriendo incluso uno y dos huecos alcistas que se mantienen abiertos en la sesión de hoy. El primero ha sido tapado, pero no ha sido cubierto, ha sido cubierto pero no tapado. Como veis, estos dos huecos se encuentran abiertos en el día de hoy y como niveles más representativos marcaríamos los 1.800 puntos como nivel de soporte importante, los 1.866
como un nivel de soporte intermedio, y la zona relativamente clara serían los 1950 puntos, cuya superación daríamos por hecho ya una vuelta a la zona de los 2020 puntos. Fijaos cómo en esta zona tan importante que marcamos como resistencia muy fuerte para el SP500, en 1950 confluye además la media móvil de 50 sesiones que podría detener el avance en cualquier caso de los alcistas. Por encima de 1950 puntos, objetivo principal zona 2020, y por debajo de los mínimos de la jornada de ayer en 1891, lo más probable sería revolver el índice a la zona de los 1866, que como veis es un soporte intermedio, no es un soporte demasiado fuerte que pudiera llevarnos incluso a caídas mayores. Vamos a ver de qué forma se desenvuelve el SP500, ya que, como veis, cualquier movimiento en uno u otro sentido definiría claramente la tendencia de corto plazo de cara a próximas sesiones y nos arrastraría a toda Europa pues por el mismo camino. Si decidimos romper el alza, el IBEX superaría la zona de 8.200, se encaramaría claramente hacia 8.800, y si esta zona de 1950 no pudiera ser perforada, las caídas nos llevarían perfectamente a zona de mínimos interanuales en niveles de 9.770 puntos y alrededores. Como valores destacables, vamos a destacar el comportamiento de la eléctrica Endesa, que ayer presentó sus resultados en línea con lo esperado, incluso sorprendió a gran parte de los analistas, y como veis se encuentra dirigida con un canal bajista prácticamente calcado al que describe el IBEX 35 y el DAX alemán. Fijaos cómo la consecución de máximos y mínimos relativos decrecientes ha tenido un recrudecimiento desde que tocamos la última vez la parte alta de este canal en niveles de 18,10 euros por título. A partir de ahí el deterioro que ha sufrido Endesa ha sido muy fuerte, podríamos decir, y vamos a ver si podemos quitar... El recrudecimiento, como decimos, ha sido muy importante, buscando una zona de suelo en niveles de 15,63 euros por título, formando una pequeña directriz alcista que en todo caso debería ser respetada. Ahora mismo tenemos a Endesa cotizando en la zona de los 16,50 euros, por lo tanto trataría de recuperar gran parte de la caída, gran parte de la vela roja que experimentamos en la sesión de ayer. Es muy importante y vital que no se perfore a la baja la zona de los 16,30 euros, puesto que ello nos abundaría en un escenario correctivo en busca de la zona de los 15,60. Para trading tendencial de corto plazo aprovecharíamos niveles de cotización actuales en torno a los 16,50 euros para iniciar cobertura alcista en el valor, y si trazamos ahora sí el retroceso proporcional Fibonacci al último tramo de caídas, nos daría un objetivo muy claro hacia la zona de los 16,86 en primer lugar, y un segundo recorrido alcista hacia la zona de los 17,15. Como veis, un potencial recorrido alcista de Endesa que, tras presentar resultados, ha sido bien vista por el mercado. Los inversores han tomado posiciones en este valor, aunque el stop sí que lo tendríamos colocado en la pérdida del nivel de los 16,19 euros en precios de cierres, que es el último de los soportes que vigilaríamos en el valor. Como veis, un valor atractivo para trading que pudiéramos aprovechar de cara a próximos días. Otro de los valores, y en este caso el último, puesto que las oportunidades del IBEX 35 que mantiene ahora mismo son muy escasas pese a la revalorización de Telefónica, que ahora mismo marca 9,27 con alzas del 3,40, Amadeus con alzas del 2,13, Santander con alzas del 2,70, aunque sus gráficos técnicos no nos desvelan o no nos dan gran cantidad de información respecto a los próximos movimientos. Ahora mismo tenemos a Repsol con alzas de un 7%, niveles de 9,18 euros, después de que recortaran sus previsiones para el ejercicio 2016. Repsol ha anunciado en la conferencia con analistas que ha rebajado su presupuesto de CAPEX para 2016 por debajo de los 4.000 millones de euros. Además, para el ejercicio 2016-2017 también ha recortado sus inversiones hasta los 1.800 millones de euros. Según ha señalado el Consejo
consejo delegado de Repsol, Josu, John y Maz, van a trabajar para aumentar las sinergias con Talismas para que se alcancen los 1.100 millones de euros, algo que ha sido bienvenido por el mercado y que propicia alzas de la petrolera del 7,02% en estos momentos, situando un precio de cotización en los 9,18 euros. Fijaos la zona, gran zona de congestión, y si ampliamos un poco el gráfico a medio plazo, nos daremos cuenta la enorme directriz alcista que despliega el valor prácticamente desde que hace bastantes años. Fijaos cómo cualquier búsqueda de esta directriz ha propiciado alzas muy importantes, como la que se marcó en julio de 2002, cuando cotizaban niveles de 5,36, llegó a alcanzar niveles de 17,82, nuevamente cuando en marzo de 2009 testeó de nuevo esta directriz en la zona de los 7,20 euros aproximadamente, alcanzó alzas y revalorizaciones que llevó a la petrolera a cotizar en niveles de 17,04, nuevamente en 2012, y parece ser que en estos momentos trata de recuperar esta zona digamos de soporte, que pasaría por niveles de 9,30 euros. Ahora mismo tenemos a Repsol a un 1% de alcanzar esta zona objetivo, esta zona de soporte, esta zona de resistencia, perdón, anterior soporte, y que sí que se encuentra técnicamente bajo una zona de congestión muy clara. Como veis, la influencia de la directriz bajista que viene presionando los precios a la baja y que ahora mismo pasaría por niveles de 9,26 está, pues, digamos, frenando un poco lo que es el avance de la petrolera, que sigue siendo muy directamente proporcional al precio del crudo, que ahora mismo tendríamos en niveles de $34 por barril el petróleo Brent y $32 por barril el crudo West Texas americano. Como veis, la directriz bajista se encuentra ahora mismo, pasa por niveles de 9,26 euros. La superación de estos niveles, incluso aplicando un pequeño filtro de aplicación, colocaríamos una zona neutra, una zona de resistencia a niveles de 9,55. Su superación sí que nos llevaría a alzas sostenidas y alzas bastante importantes hacia la zona de los 10,50 o incluso los 11 euros. Hablaríamos de un potencial de revalorización incluso de 2 dígitos en la petrolera, un valor que cotiza, como sabéis, dentro del IBEX 35 y que pudiera darnos bastantes alegrías en el corto y medio plazo. Es importante que los mínimos relativos anteriores no se pierdan, es decir, los mínimos que marcamos en la jornada del día 24 de febrero en 8,46, y sería ahí donde colocaríamos el stop de cualquier estrategia alcista que se tome en Repsol. Como veis, los mínimos relativos anteriores se colocaron en la zona de los 8,03 y los relativamente anteriores en la zona de los 7,95. Como veis, 3 mínimos relativos anteriores que deberán ser respetados para que podamos alcanzar nuevos objetivos. La la media móvil de 50 sesiones pasaría también por esta zona de congestión en niveles de 9,27, 9,28 euros, por lo tanto, cualquier salto por encima de esta zona congestiva nos provocaría alzas sostenidas en un valor que ha sido duramente golpeado por los bajistas, por el precio del crudo, y que pudiera comenzar a revalorizarse ya en breve. Por lo tanto, nosotros ahora mismo estaríamos inmersos tenemos una estrategia abierta en Repsol para nuestros clientes. En principio vamos a mantenerla, colocaríamos el stop por debajo de los mínimos relativos crecientes en este sentido, y mantendríamos las posiciones abiertas en prácticamente todos los valores que tenemos adquiridos en estos momentos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, y como siempre desearos un feliz trading.